¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Conversación en la Catedral. La literatura sigue, a pesar de los pesares, tomando auge en la República Dominicana, en Latinoamérica y en el mundo. Así que esta noche tendremos otra entrega literaria. Vamos a conversar con Ida Hernández Camaño, escritora. No se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia de Ida Hernández Camaño, doctora en Ciencias Jurídicas, catedrática de varias universidades importantes aquí en el país, coordinadora del Círculo Literario del INTEC, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, prosista, poeta. Ida, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a Conversación en la Catedral. Gracias, gracias. Vamos a hablar, entre otras cosas, porque contigo hay muchos temas que tocar dentro y fuera del ámbito de la literatura, pero vamos a centrarnos primeramente en tu más reciente obra, en tu última obra, le gusta decir a los críticos, ¿no? Es El amor todos los días. Un conjunto de relatos o de cuentos en los que tú tienes un personaje protagónico esencial, la mujer. ¿Cuál es la propuesta en términos generales que subyace en este nuevo libro, El amor todos los días? Bueno, voy a hablar de la génesis de esta obra, vamos a decir. Lo primero, yo no lo llamo cuentos, lo llamo historias, porque no siento que tiene las tradicionales características de lo que es un cuento. Aunque muchos sí, el final sorpresivo es una constante. Pero tal vez algunos no tienen la tensión como para considerarlo dentro del criterio tradicional de lo que es el cuento, ¿verdad? Pero a mí me gusta llamarlos historias. Estas historias surgen a pesar mío. ¿Sí? Sí. Nunca me imaginé que yo iba a escribir historias, y mucho menos historias de amor. Pero ¿qué pasa? Un amigo, Jacinto Gimbernal, es el culpable, responsable número uno de que este libro exista. Sí. Sobre todo, más que como libro, como el contenido, ¿verdad? Las historias. Él un día me dice que, bueno, él trabajaba en la revista Isabela. Sí, claro. Y me dice, Ida, yo quiero que tú te escribas unas historias para la revista Isabela. Digo yo, historias, sí, unos cuentos, unas novelas, le decía él, unas pretensiones que yo me aterrorizaba para la revista Isabela. Es una revista dirigida básicamente a mujeres, el público es básicamente femenino, tendrían que ser unas historias con un límite de páginas, donde se cuenten esas historias de amor y esas cosas como a lo Corín Tellado. Yo, a lo Corín Tellado. Sí, yo ahí, por entregas, ¿no? Sí, yo ahí como que menos todavía, o sea, porque como que ya eso era una cosa de mi infancia casi, ¿no? Además de lo desacreditado que resulta eso un poco, ¿verdad? Pues yo le dije que no, que yo no era escritora de historias, ni de cuentos, ni que lo mío no era la prosa realmente. Y él insistió.
que sí, que él creía que yo podía hacer eso y que él quería que yo participara en la revista con esa modalidad. Como en 2 o 3 ocasiones me encontré con él y me tenía que encontrar porque nosotros nos reunimos todavía sistemáticamente en unas tertulias cada cierto tiempo. Entonces yo a veces no quería casi encontrarme con él porque yo sabía que él me iba a insistir. Entonces un día, ya como después que me insistió tanto y mira, tú puedes, pero ¿por qué? Entonces yo lo acepté casi como un reto, de verdad. Eso fue como un reto y bueno, comencé con la primera historia. Comencé primero a pensar, ¿verdad? A pensar en historias de amor. Yo dije, bueno, pero historias de amor yo voy a tomar la realidad, las historias que le pasan a la gente, ¿verdad? O sea, yo no me voy a inventar nada extraordinario. Y efectivamente, así comenzaron las historias. Tomé una serie de situaciones de la realidad. Ahora todo el mundo quiere saber si todas esas historias son de mi vida. Y francamente, pues no y sí, porque no son textuales, pueden haber elementos de cosas que yo conozco por haberlas vivido, pero también hay otras de historias que yo conozco porque las he vivido como testigo, no porque las he padecido directamente. Claro, porque a la gente en sentido general le cuesta trabajo entender que un escritor puede robarse el sentimiento y la experiencia vivida por otras personas y hacerla suya y desarrollarla y montar toda una historia con ella. De seguro que tú hiciste eso en más de una oportunidad. Y el problema, incluso algunos personajes, para algunas personas cercanas a mí, son medianamente identificables. Sí. Yo no quiero que ni siquiera se comente porque la historia no tiene nada que ver con alguno de sus personajes. Claro. Es decir, puedo tomar el carácter de alguna de esas mujeres, pero la historia en sí es una mezcla de... Es ficción, ¿no? Exacto, es una mezcla de situaciones que yo he conocido en otras circunstancias. Entonces, fíjate, ahí nacen estas historias. Las historias se publicaron algunas en Isabela y luego de la revista Mujer Única. Entonces, cuando ya se dejó de publicar en Isabela, me pidieron de seguirla publicando en Mujer Única. Me encontré con algunas personas que se sorprendían de saber que yo estaba haciendo este trabajo. Y alguna gente me las comentaba, que le gustaban, que dónde se podían conseguir. Yo, bueno, en la revista Mujer Única. Después de pasado un tiempo que ya no se publicaban más, pues mucha gente me insistió en por qué no se recogían, o algunas personas me insistieron. Y de ahí es que un poco nace la idea de recoger las historias, publicarlas. Incluso José me estimuló bastante a esa idea a la cual yo le tenía mucho temor. Sí. Porque no estaba totalmente convencida, tú ves, por la circunstancia en que nacieron, porque era una cosa como muy ad hoc. Sin embargo, yo creo que de verdad las historias se fueron un poquito más allá, o sea, del ámbito al cual estaban destinadas. Yo pienso que sí, pienso que no, en primer lugar, no se reducen a historias por encargo. Tú trascendiste eso, ¿no? Y segundo, no es una prosa de novela rosa, ni una situación que se corresponda estrictamente con lo que entendemos por la novela rosa, ¿verdad? Eso a lo corintellado y demás. Y yo creo que más bien son relatos de una tensión, de mucha, digamos, de una gran palpitación incluso. Son historias que te tocan la vida real, de mucho dramatismo. Y eso, claro, está muy distante de lo que pudiese ser una literatura reducida a encargo o a romanticismo barato, ¿verdad? Bueno, por encargo sí, porque las tenía que seguir publicando en ese medio. Y quizás lo ideal hubiera sido que yo hubiera seguido para haber recopilado más historias, porque me obligaban a hacerlas. Sí. O sea, el tiempo se me imponía, en términos de que yo había contraído una responsabilidad. Ya, pero eso es más responsabilidad, en Exacto. efecto, ¿ves? Pero cuando se suele hacer literatura por encargo, se mediatiza la imaginación, el reto literario y todo lo demás, y aquí no hay eso, ¿eh? Aquí hay textos que realmente tienen un desafío en términos de ficción, en términos de trama, de organización del sentido del texto, de
cómo tejer las historias y demás, y la caracterización de los personajes. ¿Ves? Bueno, de hecho, a veces bromeando con algunas personas cercanas, decimos que no se siguieron publicando porque realmente los finales y las expectativas no correspondían. De hecho, una vez me dijeron que, bueno, que tanta tragedia y tantas cosas terribles, ¿no? No era lo que la gente esperaba, o sea, el público. Yo no creo que fuera tanto así, en el sentido de que yo creo que ya la mentalidad en general, incluso, digo incluso de las mujeres que leen ese tipo de novelas, también yo creo que hay un reto mayor a esas cosas que se han estado tradicionalmente publicando, con todo y lo interesante que puede hacer Corín Tellado, que dicho sea de paso, eso es todo un evento mundial. Claro, Tú claro. entiendes que ha sido sujeto de estudio, de Claro, sociológico y análisis. Claro, y Pero, en un espacio durante exacto. un tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí, que no respondían textualmente a esa expectativa, y tal vez entonces la gente se sentía un poquito desconcertada, tal vez. Pero en además alguna de hay esas en las historias, que insisto, son historias en que el protagonismo está cifrado siempre en la mujer, historias en las que el fenómeno del amor es enfocado desde múltiples ángulos, ¿no? Pero tú te has atrevido a enfocarlo desde ángulos muy oblicuos también, como es, por ejemplo, el amor incestuoso. Y, ¿qué decir del Adúltero. incesto en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que en ciertas estratificaciones sociales pues será algo erradicado, pero en otras no. Entonces, aunque es ficción, de momento piensas que no estás tan distante de la realidad. Sí. ¿Eh? En cuanto a la propuesta, que como tú preguntabas Ujú. al inicio, no había una propuesta previa establecida. Es decir, bueno, yo voy a hacer una historia así o así, pero habían unas premisas de público, de espacio y tal, ¿verdad? Pero yo sí, después que están hechas las historias, me he puesto a indagar en ellas, a ver si además de lo que se cuenta en sí mismo, puede haber algo que la gente le deje alguna reflexión. Ujú. Y lo mejor es, o sea, lo mejor que he encontrado en este caso es que para muchas personas ha sido así, lo cual eso me ha sorprendido, porque va más allá de ninguna propuesta que yo originalmente me hiciera como literatura, honestamente. Sin embargo, he visto cómo muchas personas se han puesto a reflexionar sobre el tema amor incluso, ¿eh? Y las diversas posibilidades del amor. Incluso hay un artículo que salió hace poco de Ada Wiskovich, no sé si lo viste, en El Caribe. O sea, ella hace un pequeño comentario del libro, que según ella le gustó mucho, donde ella habla de una serie de elementos míticos, que se dan históricamente y se dan en diferentes sociedades. Y ese punto de vista a mí me llamó mucho la atención, porque como tú muy bien sabes, uno escribe cosas y los demás encuentran muchísimas Sí, sí, perspectivas que el lector tú recrea el ni texto, ¿no? te lo imaginas. Claro. Entonces la propuesta era una, pero ni siquiera con mucha intención demasiado previa, vamos a decir, y ha resultado que para muchas personas sí parece ser que les ha hecho por lo menos reflexionar en algunos aspectos de las relaciones diversas que se dan en la cotidianidad, y por eso es que se llama el amor todos los días, porque ninguna de esas situaciones son situaciones extraordinarias, no están moralizando, o sea, son situaciones que encontramos normalmente y que probablemente muchos de nosotros hemos vivido una o más de esas situaciones con algunas circunstancias distintas, ¿verdad? Supongo. No, y siempre tomando en cuenta que hay un contenido de ficción en ellas, ¿no? Es decir, tú no estás haciendo un relato de un acontecimiento estrictamente real, sino que estás haciendo literatura, y eso, el nivel de conciencia tuyo en el proceso escritural se refleja perfectamente
a la hora de uno leer los textos, ¿no? Estamos en contacto con una obra literaria, aunque esté fundamentada en eso que tú bien has llamado el amor como cotidianidad. Ida, vamos, con tu permiso, a hacer una breve pausa. Continuamos en unos instantes con Ida Hernández Camaño, El amor todos los días y Viajera del polvo, del cual hablaremos al retornar. Nunca me imaginé que yo iba a escribir historias, y mucho menos historias de amor. Era una tarde serena y en el barrio reinaba un silencio que casi podía agarrarse con las manos. Así se expresa Aida Hernández Camaño en un relato que ella titula Historia de Lucía. En estas historias, Ida, insisto, hay un protagonismo de la mujer y hay ribetes muy claros de la mujer inserta en la realidad cultural, social, psicológica, emocional de la cultura dominicana. ¿Acaso te afiliarías tú a la tendencia de trabajar una literatura que se ha dado en llamar literatura femenina? Bueno, no es que me afiliaría a trabajarla, es que una vez la mujer ha hecho literatura, yo creo que hay unas características realmente propias de la literatura escrita por mujeres. Yo sé que esto es una polémica infinita, es decir, son puntos de vista encontrados, se habla de que lo que hay es buena y mala literatura, se habla de que la literatura no tiene género. Y yo pienso que el problema no es, o sea, el enfoque no es verlo así, porque si vamos a ver el lenguaje como lenguaje, las palabras son las mismas. Pero el problema no es la palabra. El problema es la articulación del pensamiento y de los sentimientos y de las emociones y de todo ese conjunto de ideas y expresiones que forman la literatura a través del lenguaje. Entonces, un hecho percibido por una mujer y un hecho percibido por un hombre, yo creo que da una literatura con sus características. Así como se dice literatura negra, ¿por qué se dice literatura negra? Escrita por negros o sobre cuestiones de negros. No sé, porque habría que definir muchísimo, eso es bastante impreciso, habría que delimitar muchas cosas. Sí. Porque a la literatura de mujeres se le dice literatura escrita por mujeres o literatura femenina, ¿verdad? No feminista, sino femenina. Eso es otra cosa. Sí, claro. Exacto, pero lo quiero como dejar claro para que no haya confusión, porque eso es algo muy diferente. Entonces yo creo que sí. Laura Freixas, una escritora española, tiene un trabajo sobre la literatura femenina que a mí me gusta mucho, donde ella explica claramente esa posición de algunas escritoras sobre la literatura denominada femenina. O sea, donde habla de esas características vinculadas estrechamente al lenguaje. O sea, no porque las palabras sean distintas, pero como tú muy bien sabes, el uso del lenguaje que va relacionado con lo que se quiere decir en la literatura, esa expresión, podría ser diferente en un hombre y en una mujer. Los hechos vividos, por ejemplo, el caso de Marcela Serrano, que para mí un caso muy claro de esa diferencia. Por ejemplo, ¿qué cuenta Marcela Serrano en sus novelas? Situaciones que a un hombre no se le van a ocurrir probablemente, y si se le ocurrieran esas situaciones, contarlas y narrarlas, es otra cosa, totalmente diferente.
Entonces, ahí yo encuentro que hay una característica, vamos a decir, por la cual se podría denominar a esa literatura como femenina, ¿eh? Y así pudiéramos verlo en muchas otras mujeres. Que no quiere decir que los temas sean exclusivos de las mujeres, porque un hombre puede tratar, es cierto. Claro, tú tratas el tema del amor, ¿y cuántos hombres no escriben sobre el amor? Exactamente. El problema es la experiencia, sí. como tú bien has dicho, es la forma en que se narra la experiencia particular de vivir el amor. Y también, ¿no?, el fenómeno social, que no se puede obviar. Claro. O sea, el fenómeno social de lo que son las mujeres en el mundo y de lo que han sido. Y cómo muchas veces eso está percibido en algunas escritoras. A lo mejor para algunas mujeres eso no está percibido de ninguna manera. Ese hecho social de marginación, de relegamiento, de todo eso. Tal vez para muchas mujeres eso no ha estado nunca, o sea, no se lo plantean o no lo ven importante o no le dan, y para otras sí. Entonces ahí yo creo que... O es tan evidente que ni siquiera se dan cuenta. Exacto, exactamente. Entonces yo pienso que por ahí es que está la cosa. Para uno decir que si se puede hablar de literatura femenina o no. ¿Es para ti el lenguaje el problema central de la literatura? Bueno, si no es central, es fundamental, es esencial. Porque los temas no son el problema de la literatura, claro, evidentemente, claro, como tú sabes. Como yo le digo a los muchachos del círculo cuando hablamos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos pensamientos e ideas más o menos elaboradas, más o menos complejas, pero la forma en que se va a expresar, la relación lenguaje, pensamiento, sentimiento, idea, tiene que ser tan estrecha que el lenguaje se baste por sí mismo para expresar eso que uno siente o piensa o quiere comunicar, vamos a decir. Pero esa es la gran dificultad, sin embargo, porque aunque las palabras existen, el problema, vuelvo y digo, no son las palabras como vocabulario, son las palabras como concepto, son las palabras como imágenes, son las palabras como edificación de una obra de arte, que es la literatura, finalmente, un poema, una novela, en el sentido de la construcción propiamente. Yo lo veo así. Entonces sí, es muy importante el lenguaje como construcción de esa expresión, como ese medio, vamos a decir. Así como en la pintura y en otras artes hay esas correlaciones, ¿verdad? Que, sí. Bueno, los colores, el azul, el verde, el rojo, sí, pero espérate, es toda la combinación, todo es cómo se articula todo eso en una expresión, en una idea, en un lienzo, cómo se articula todo eso. Entonces yo pienso que sí, que el lenguaje es sumamente importante. Tú señalabas alguna experiencia en tu respuesta ahora sobre la vida, digamos, el desenvolvimiento de los talleres, círculos literarios. Tú tienes la responsabilidad de conducir el círculo literario del INTEC. ¿Sigue acaso existiendo esa confusión en las personas, sobre todo en los estudiantes con los que tú trabajas, de creer que un círculo literario o un taller es como una especie de escuela donde se va a aprender a escribir, o están ellos claramente conscientes de que es más bien un espacio para el estímulo a la lectura y a la creación? Sí, lo último, ellos están conscientes, la mayoría, la gran mayoría de los que van al círculo literario en INTEC, de que se trata de un espacio en una universidad tecnológica, precisamente, para tener un contacto con la literatura. Entonces, ¿a través de qué? Primero, de la lectura. Es un estímulo al estudiante para organizar los que tienen algún tipo de lectura, porque algunos ya sí tienen un cierto nivel de lectura, otros no tienen ningún nivel, pero están interesados. Están muy interesados. La mayoría de los muchachos que van a ese grupo escriben algo.
Pero ¿qué pasa? No leen con la misma frecuencia que escriben. Claro. Yo creo que tú has participado de esa experiencia Sí, también, sí, ¿verdad? perfectamente. Entonces, yo le enfatizo la importancia de leer. De hecho, ahora mismo se acaba de hacer un concurso allá. Y la participación, sobre todo en poesía, fue extremadamente pobre. Sí. Muy pobre la calidad, lamentablemente. Hubo algunas cosas más o menos interesantes que ganaron los premios, pero realmente el problema es la lectura. Tú sabes que yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de coordinar por un tiempo el taller literario César Vallejo de la UAS a inicios de los años 80, y luego, a mediados de los años 80, pues, justamente cuando José Alcántara Almanzar, pues, deja el círculo literario del INTEC por otros compromisos, entonces yo paso a coordinarlo también. Y me di cuenta de algo, a propósito de lo que señalas tú como pobreza desde el punto de vista de la creación poética que acaban ustedes de experimentar con este concurso. Y es que en INTEC yo encontré siempre jóvenes con mayor propensión a escribir prosa, ensayística o cuentos que poesía, contrario a lo que sucedía en la UAS, donde la proliferación de poetas era algo realmente incontenible. Y cuando pienso en uno y otro espacios de trabajo literario, siempre tengo presente esa diferencia. Parece que sigue esa tendencia en INTEC entonces a encontrarse más jóvenes interesados por el cuento y la novela. Yo he tenido, hay algunos muchachos, ahora mismo hay un muchacho que es decir, él no es el común, porque él sí está haciendo de la escritura una especie casi de oficio, diría yo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de él, él sí tal vez tenía alguna expectativa, pero yo se la aclaré desde el principio, respecto a taller, o sea, a aprender. Aprender a escribir, que tú sabes que yo, lamentablemente, yo no creo mucho en eso, de que uno enseña a nadie cómo escribir. Bueno, puede haber un maestro, un gran maestro que uno pueda comentar, leer y tal con ellos, pero... Se puede transmitir la técnica, pero sí, nunca el talento. pero es que hay algo tan propio, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando aparecen esos muchachos que ya tienen un alto nivel de lectura, porque como van de varios trimestres y todo el mundo llega allí, es decir, no se depura, no se hace una cosa por nivel, una aceptación por nivel de conocimiento ni nada. Claro. Entonces a esos muchachos que están muchísimo más avanzados, entonces ya hacemos otro tipo de trabajo casi como tutoría, o sea, ellos traen sus cosas, las leemos. Por ejemplo, yo le he hablado para que vayan a donde José Rafael La Antigua a publicar. Él me ha dicho que sí, los muchachos, no he visto nada que ellos han llevado, ellos no han hecho la diligencia. Pero sí, o sea, como darle otra cabida en otro ámbito, ¿tú ves? Y eso es un estímulo siempre. Sí, y además porque siempre está abierto el espacio para la conversación sobre la lectura que se están haciendo y sobre los acontecimientos literarios, tanto en el país como en el mundo. Entonces, como que ellos siempre van, aunque sea a hablar un poquito de estas cosas. Y es importante que se mantengan espacios como el Círculo Literario de INTEC, como el Taller Literario de la UAS, etc. Y vamos a hacer una segunda pausa. Y al retornar, entonces sí que nos vamos ya a internar en la producción literaria de Ida Hernández Camaño. No se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. Me siento que me pertenece más esa forma de expresión. Los sonidos del amor. Alcanzo sin darme cuenta los 6 escalones de cemento que me conducen a la puerta de la particular vivienda. Subo con nerviosismo sin dejar de poseer el paisaje del río, que sucio por las lluvias parece despedir el día. Atrás, los baches formados en las calles sin aceras salpican los escasos automóviles que se arriman al lugar. Algunos niños juguetean en las orillas imaginando emocionantes carreras de caballos. Minúsculos objetos plásticos sirven de ejemplares en la competencia que pendiente abajo corren por la teñida cuneta. La casa, pobre en su fachada, rica en testimonios y que resultaría para algunos misteriosa,
me muestra sin ningún temor ni escrúpulo sus entrañas. A la izquierda y en el fondo, reposando como animal cansado, un viejo y destartalado piano me impone su sorpresiva presencia. Pinturas inexpertas intentan decorar, y lo hacen con mal gusto, la estancia que encierra un humano calor profundamente escondido en sus paredes. Irma, mujer de unos 45 años, que refleja gran vivencia y seguridad en los asuntos que regentea, se adelanta y nos recibe, saludando efusiva y familiarmente a mi acompañante. Me mira con una picardía tal que no deja necesariamente de perturbarme. Invitándonos a pasar, nos conduce de manera natural y automática al fondo de la casa, donde una pequeña habitación que tiene por todo mobiliario una cama y una mesita de las que llaman de noche, nos acoge. Ahora el ambiente se vuelve oscuro y luego de balbucear algunas frases incoherentes y sin sentido para Irma, ésta se aleja de nosotros, simulando su requerimiento en otra área de la casa. El baño, ubicado justo frente a la pequeña habitación, se convierte en parte de la misma, en el momento de abrirse la puerta de esta. Con ello se impide delatar la presencia de sus ocupantes con respecto a la de otros visitantes. Sin más preámbulo que una intensa mirada, nos envolvemos confusamente en afectuosas caricias, en expresiones materiales de sentimientos. De repente, el mundo somos nosotros y la razón de vida, el compartir las emociones y las sensaciones que se agolpan violentamente en mi pecho y en mi garganta. Me abandona cualquier temor y desinhibida ya, me entrego al disfrute total, poniendo para ello todos los sentidos en su máxima sensibilidad, receptiva y dispuesta, olvidándome del mundo exterior. El hombre, atrevido y desenvuelto al principio de nuestro arribo, parece como si temiera y se complaciera a la vez en las consecuencias de este encuentro, pero se mantiene ocupado en la tarea amorosa. Un gesto delata el clímax. Se desploma sobre mí en el preciso momento que mis piernas temblorosas han caído sobre un objeto colocado en la mesita que aparece extrañamente ahora a mis pies. La caída estrepitosa y sonora del desconocido e inadvertido objeto conjugan el ruido del vidrio y el de un profundo suspiro, dando origen a diversas notas musicales que al unísono cortan el silencio de la pieza. Los fragmentos del vidrio se esparcen en toda la habitación, de igual modo que nuestros espasmos y movimientos envueltos de repente en un discreto aroma de ylang ylang que desciende directamente del arbusto colocado detrás de la ventana. Pasados unos minutos y calmados por el relajamiento de todos los músculos y de todas las emociones, un apacible sopor se apodera de nuestros cuerpos que aún permanecen entrelazados. Vamos a dejarlo hasta ahí, Ida, para aprovechar este segmento y entonces hacerte algunas preguntas a propósito de ese texto. Así se puede ver, ¿no? Tu prosa, como dice José Alcántara Almanzar en su prólogo de este libro, El amor todos los días, es una prosa precisa, transparente. Tienes hay un proceso muy preciso también de caracterización de tus personajes, ¿eh? Y yo creo que eso es, en relatos de esta naturaleza, es algo realmente de mucha importancia. Pero yo me pregunto, al escucharte y al compenetrarme con el ritmo de tu prosa, Ida Hernández Camaño, prosista, Ida Hernández Camaño, poeta, ¿en cuál de esas aguas tú sientes que navegas con más libertad? Definitivamente creo que en la poesía. Sí. Sí, me siento que me pertenece más esa forma de expresión, no sé si bien o mal lograda, pero es la forma que yo me siento más cómoda, más identificada, y que yo creo que yo valoro demasiado la poesía. Entonces, es lo que más pretendo, hacer bien. Quisiera poder hacerlo mejor, pero en esa área de la poesía es lo que más me interesa, de verdad. ¿Tú sientes en el lenguaje poético tal vez un mayor nivel de exigencia, un mayor poder de síntesis, Sí. aunque hay mucha síntesis en tu prosa también,
pero es la poesía, en efecto, el lenguaje más exigente, la palabra esencial en el tiempo, como decía Machado. Tú lo has dicho todo eso mismo. Yo pienso que sí. Y lo que pasa es que la poesía tiene ese misterio, vamos a decir, esa cantidad de expresión simbólica muchas veces, aunque puede ser también no simbólica, o sea, puede estar obvia, todo puede estar muy obvio. Sin embargo, en un verso se pueden decir tantas cosas, de múltiples posibilidades. Bueno, también en un cuento o en una historia podría haber alguna que otra interpretación, pero yo creo que finalmente todo está más ajustado a lo que se quiere decir. Al final, está mucho más cercano. En el poema yo no creo que es tanto así. Aparte que creo que hay una mayor demanda en el uso del lenguaje en la poesía. En cuanto a, como tú dices, como hay que hacer una síntesis de lo que tú sientes, piensas, emociones, cosas que quieres decir. A veces tienes la metáfora, la idea, el símbolo, todo en conjunto, ligado con lo que de verdad quieres decir, y sale relativamente fácil. Sí. Otras veces no sale no tan fácil, sino que cuando tú escribes lo que tú estás sintiendo, no te gusta lo que queda. O sea, cómo queda. A pesar de que a lo mejor está dicho, pero está dicho de una manera tan lugar común a veces, que uno la rechaza. Como yo leía el otro día a alguien que decía, no me gusta lo obvio. No es porque a mí no me guste lo obvio, a mí me gustan las cosas claras y que tengan un sentido, ¿verdad? Pero en la poesía yo creo que tiene que haber ese descubrimiento mayor quizás que en un texto, en un relato o en narrativa propiamente. A mí me gusta mucho la poesía. Como decía Borges, ¿verdad? Decía Borges, ver con asombro donde los demás ven con costumbre. Esa es la poesía, ¿no? Ver con un toque de asombro lo que los demás ven como si fuera mera evidencia, mera cotidianidad. Claro. Así es. Ida, en tu condición de lectora, que sé que eres una lectora voraz y hay que leer, como tú bien señalabas, para poder escribir, el proceso de lectoescritura es único, y sobre todo cuando se ejercita la escritura como proceso de creación. ¿Cómo evaluarías tú la literatura escrita por mujeres en Latinoamérica y aquí en República Dominicana? La literatura de estos tiempos, quiero decir. Bueno, lo primero es que yo la denomino el boom, ¿verdad? Digo, como se ha denominado el boom de las mujeres escritoras. Creo que hay que darle un tiempo para esa evaluación así definitiva, vamos a decir, o una evaluación en conjunto, pero estoy fascinada, de verdad, con la participación tan grande, vamos a decir, de la mujer en la literatura, escribiendo. Ha habido no sé si hay un contagio, no sé si se ha perdido el temor, porque déjame decirte que yo he descubierto con mi propia experiencia, o sea, al lado mío, yo he descubierto que muchas mujeres que escriben no publican y no han publicado por temor. Conozco todavía mujeres que no se atreven, que no se atreven, que no osan, o sea, no se sienten con suficiente confianza para hacerlo. E independientemente que sea bueno o malo el producto, pero hay mucho de eso. Entonces, en el camino, cuando tenemos hombres que escriben, que a lo mejor una literatura que no sea tan buena, pero ellos están expuestos. Entonces, esa exposición los hace muchas veces tener que reconsiderar, tomar en cuenta todos los comentarios que se puedan hacer sobre lo que hacen. Entonces, todo eso le podría dar un cierto entrenamiento. Claro. O sea, exponerte, bueno, primero que es una responsabilidad cuando tú ya te expones, cuando tú publicas. Eso tú contraes una responsabilidad de muchísimas maneras. Pero cuando tú estás todavía guardada, eso se queda ahí, puede ser bueno, puede ser malo, pero nadie se entera. Entonces, ¿qué yo veo? Que la mujer
está participando ya de manera atrevida, agresiva, y de hecho ahora hay la situación de que muchos premios se lo ganan las mujeres y se dice que, bueno, claro, como hay que darle como el relevo, o sea, hay que relevar esa situación, entonces se está haciendo como casi discriminatorio en contra del hombre, hay ese sentir un poquito, ¿no? Pero yo, bueno, creo que hay de todo, bueno y malo. A mí no me gusta decir bueno y malo, pero a mí estoy leyendo mucha literatura de mujeres. Qué bien. Desde las más criticadas, porque yo sé que las mujeres, muchas de esas mujeres son duramente atacadas, porque se le considera literatura light, o sea, nada. Sin embargo, personalmente te puedo decir que sí, que yo sí la disfruto. Me gusta me gustan muchas de las propuestas que hacen, el lenguaje, lo disfruto realmente, la literatura. Qué bien, vamos a hacer, Ida, nuestra última pausa. Volvemos en breve con Ida Hernández Camaño, prosista, poeta. Hoy he despertado con la punta de mi lengua en tu galaxia, con una vena abierta en ese mundo tuyo. Ya hemos conocido un fragmento, por lo menos, de esta nueva obra de Ida Hernández Camaño, El amor todos los días. Esta es una obra de relatos, de historias, de textos en prosa. Pero yo no quisiera que termináramos este programa sin escuchar un poema, por lo menos, de Ida Hernández Camaño y de su libro Viajera del Polvo, un libro de 1993, pero con absoluta vigencia. Ida. Bien. Complicidad. Hoy he despertado con la punta de mi lengua en tu galaxia, con una vena abierta en ese mundo tuyo, en el oculto, en el secreto, en el mundo que se consume discreto con tu vida. Desnudé tu silencio con el mismo escalpelo de tus propias palabras. Te fui abriendo la piel endurecida. Me asombré de la complicidad que se escurrió en mis manos y quise huir de mí, de ti, de todo este silencio sempiterno. Cada palabra mía desbordó mi universo, conformó un muro firme sobre el que se recuesta tu espíritu insolente y te yergues sereno entre todas las palabras derramadas, y tu risa alcanza el eco en los luceros, y tu voz es un zarpazo que aprisiona el deseo de no amarte y tenerte entre mis brazos, de guardar las palabras en el mar con las perlas y no mojarte en ellas, humedeciendo tu cara con agua de mis ojos y desarticularte con mi silencio inventado de palabras, con mis palabras selladas de silencio. Y de ahora que hemos podido penetrar un poco, ¿verdad? Caminar un poquito sobre tu prosa y tu poesía, hay un aspecto de tu producción literaria que a mí también me ha llamado la atención y que te lo voy a confesar, aquí en conversación en la catedral y ante nuestro público, me produjo una sensación muy agradable de ejercicio poético, digamos, fructífero, ¿no? Apelativo, llamativo, interesante. Y fue tu experiencia de trabajar imágenes con la palabra. ¿Qué significó para ti esa experiencia? ¿Una complicidad, a propósito del poema, entre la imagen y la palabra? Sí, definitivamente sí, una complicidad. Es un trabajo que a mí también me gustó mucho hacer. Recuerdo que se titulaba La mirada, sí, ¿verdad? Sí, porque se supone que a partir de una mirada a una foto se iba a desprender una interpretación, un mundo de palabras. Sí. Nunca me dijeron cómo, eso era muy bueno, había mucha libertad y eso me encantaba. El trabajo me fascinó, ese trabajo a mí me gustaba mucho, pero circunstancias que
van cambiando en los periódicos, porque tú sabes que eso estaba dentro de un contexto, Sí, claro. de una revista, de un periódico. Sí, a mí me gustaba mucho, era un ejercicio fantástico, que además me obligaba, porque a veces yo me doy cuenta como que yo necesito como cierta obligatoriedad, porque las cosas están dentro de mí. Te fuerza a una disciplina, Sí, ¿verdad? porque fíjate, lo que pasa es que yo también me voy a confesar aquí en conversación en la catedral. Yo a veces tengo demasiados intereses dispersos. Ya. Entonces, tengo muchas cosas adentro de mí que quiero transmitir. Entonces, cuando hay un ejercicio como ese, me obliga a sacar eso que está dentro y que estaba también un poco determinado por una fotografía. Y ese era el reto fantástico. Yo te más o menos conté un poquito cómo... Sí, bueno, que después de todo era una delimitación infinita para ti, ¿no? Sí, era En el sentido de fabuloso, me que gustaba te mucho. familiarizabas con esa foto, Sí. me contabas fuera de cámara que la mirabas por un par de días y luego empezabas ya a hacer el ejercicio de la palabra Sí. frente a esa Anotaba imagen. algunas palabritas de cosas que me sugerían, palabras aisladas. Sí. O sea, nunca nada... Eran núcleos imaginativos Ajá, sueltos, ¿no? sí. Y luego entonces ya me sentaba Ya a ven. hacer el trabajo. Y de verdad que sí salía, fluía como si fuera como un poema, pero claro, basado ya en una realidad de imagen, de una imagen. Y de verdad que lo disfruté muchísimo eso, me gustó mucho hacer eso. Una última pregunta, Ida. En este contexto en el que viven nuestras generaciones de relevo, nuestros hijos, los más jóvenes, que es un contexto cultural en el que el libro está siendo relegado, eso hay que admitirlo, está siendo desplazado por la imagen, por la computadora, dicho en una palabra, ¿no? El ordenador. ¿Tiene futuro la literatura para ti en esta perspectiva? Bueno, sí, aunque ahora nosotros lo vemos muy limitado, porque como tú dices, los hijos nuestros, uno no ve ese disfrute, ese interés. Sin embargo, el mundo que se está viviendo nos obliga a refugiarnos en algo interior. Y yo creo que la literatura nos da esa oportunidad. Y aunque ellos, quizás ahora, o muchos de ellos, no lo puedan ver, vivir así, ni ver así, creo que podrá haber lugar a una revuelta, como decía Octavio Paz. Octavio Paz, sí. La revuelta, volver a los orígenes de muchas cosas. O como decía Pedro Enrique Sureña, volver a comenzar. Sí, porque yo creo que el mundo se vive como por periodos, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en una etapa, en un periodo, en un momento histórico que podrá ser más o menos largo para nosotros, que quizás no vamos a ver ese cambio que yo estoy diciendo que podrá darse. Pero ahora lo que se está ponderando, sobreponderando, es toda esa parte tecnológica sin disminuir la importancia que eso tiene. Claro. Pero yo creo que está escondiendo al ser humano mucho de eso. Entonces, en la literatura, en el arte, y la poesía es arte, y la literatura es arte, y es contacto humano, y son 1000 experiencias. Es comunión, decía Es comunión, Paz, ¿no? Es comunicación. Yo creo que va a haber que volver, y va a haber un refugio. Y hay gérmenes, porque ¿por qué yo creo en eso? Porque mi contacto en la universidad con los estudiantes me dice que sí, que eso todavía está vivo. La matita no se ha muerto. Entonces hay mucha esperanza, y yo creo que es muy importante que eso sea así. Qué bueno. Para que la humanidad tenga esa posibilidad de que no muera lo humano, de que no nos dejemos arropar absolutamente por todo este avance tecnológico. Por la racionalidad tecnológica. Que lo usamos mal muchas veces. Claro, porque claro. no es que sea mal en sí, sino el mal uso que Es la hacemos, aplicación. donde el ser humano queda relegado muchísimas veces. Claro. Y eso sí que me preocupa. Y de seguro que tú como yo creemos en el futuro del libro. El libro no va a desaparecer,
por más adelantos que experimente la racionalidad tecnológica. Ida, el tiempo se nos ha acabado. Gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros y esperamos que el amor todos los días pues sea leído como merece serlo. Así que te felicitamos y esperamos que sigas dándonos nuevos títulos, Bueno, vamos a esperar. como ese de la mirada, que yo espero verlo en un libro muy pronto. Sí, gracias a ti, José. A ustedes, amigos, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Muy buenas noches.